Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Espero y deseo que estés logrando alcanzar un mejor nivel en todas las áreas de tu vida. Si aún no me conoces, yo soy María de Jesús y te pregunto lo siguiente. ¿Te sientes atrapada, atrapado en un ciclo de carencia y escasez aunque deseas la abundancia? Pues quédate hasta el final de este vídeo porque en este vídeo cortito, te voy a hablar de qué errores comunes cometemos para atraer la abundancia. Y ya no hablo de abundancia solo en lo material. Piensa, por ejemplo, que si no tienes salud, no te puedes mover. Imagínate o piensa en alguien que conoces que ha tenido, por ejemplo, un accidente y no puede pagar la factura porque está de baja y no puede ganar dinero, o alguien que le da un cáncer, la enfermedad del cáncer, y cobra una pensión mínima, ya le falta la abundancia, salud. En el tema del dinero, hay un dicho que dice, el dinero no te da la felicidad. Sí, señores, no me da la felicidad, pero me da la tranquilidad. Si tú tienes dinero, tú puedes ir a un restaurante a comer los fines de semana y no estar mirando solo los precios y preocupándote si vas a tener para pagarlo. Si tienes hijos, les puedes dar que estudien, puedes pagar sus estudios, comida, te puedes comprar ropa, sin pensar en cómo vas a también no te puedes estar calentando la cabeza cómo vas a pagar las facturas cuando lleguen a final de mes. En el tema del amor, la abundancia es muy importante en una relación amorosa. Si no hay amor, eres un desgraciado, porque donde falta el amor, tienes infelicidad, no te sientes bien, tienes problemas con la pareja, te hace sentir fatal. Primero os pido disculpas porque estoy en el campo, pero muy cerca pasan vehículos, así que por ello oyes algún que otro ruido. Entonces, por eso, la importancia que tiene la abundancia. Si tú cometes los siguientes errores o lo estás cometiendo, evítalos para que la abundancia llegue a ti sin tropiezos y de manera fácil y rápida. Uno de los errores que nos parece una tontería y que cometemos es el siguiente. Tú vas por la calle caminando y te puedes encontrar dinero. A lo mejor es un simple céntimo, y hablo del céntimo porque es lo más bajo. Aquí en Alemania es el euro, como en España. Entonces el céntimo es lo más bajo. Imagínate que te encuentras un céntimo. Según la cultura china, el Feng Shui, cuando tú te encuentras dinero, es que el universo, yo te voy a decir, el universo, Dios, en lo que tú creas, a lo mejor quizás estás pasando por una situación, momento precaria, o que tienes dificultades con el dinero, y eso es una señal de que todo está en camino. Agáchate y recoge el céntimo, porque los ricos sí se agachan a recoger ese dinero, un céntimo, pero los pobres no se suelen agachar. Agáchate y recógelo. ¿Qué haces con ese céntimo? Lo lavas con agua y sal, lo limpias y lo pones en la zona de tu casa o en la zona de la cartera. En la zona de casa, la zona destinada a la abundancia, que tú tengas esa área de la casa para la abundancia. Y ya hice un vídeo explicando qué zonas de la casa son las de la abundancia. Entonces ponlo ahí y deja que él haga su trabajo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero llega abundancia a ti. En cuanto a cuando te dan otro error común que cometemos, y que seguro que lo cometes, es cuando te dan las gracias y tú dices de nada. No digas de nada. Con mucho gusto. Fue un placer. Porque no fue por nada. Tú las has hecho por algo. Porque lo sientes. Entonces ahí, si dices de nada, ya estás rechazando esa abundancia. Con mucho gusto, fue un placer. Da igual. Cuando trabajas en un restaurante, vas a servir y te dicen
gracias. No digas de nada. Trabajas en un taxi, lo que fuese. Siempre emplea la palabra con mucho gusto, fue un placer. Otra cosa, otra palabra otro error que solemos cometer, el siguiente, es cuando nos enfocamos en aquello que no tenemos y no agradecemos por lo que tenemos. Un error muy grande. Tienes que ser agradecido por lo que ya tienes y centrarte en eso que tienes. No estés diciendo, pues mira tú, ahora no tengo esto, no tengo... No. Céntrate en eso que tienes y sé agradecido. Si tú agradeces lo que tienes, eso va a venir multiplicado. No me creas, compruébalo. Otro error, tenemos que cuidar las palabras que utilizamos. Piensan que las palabras son órdenes para el universo, para Dios. Tú dices, cuidado con emplear palabras negativas. Cambia eso por palabras positivas. Otro error que cometemos es cuando recibimos algo. Por ejemplo, imagínate que tú recibes tu sueldo y protestas porque es poco. No, agradece porque has recibido eso. O recibes un pequeño regalo de lo que sea. A veces estamos mal agradecidos que no sabemos apreciar lo que para otra persona a lo mejor le ha costado comprar ese regalo y hacérnoslo llegar. Sea agradecido con esas cosas. Otro error que solemos cometer es cuando envidiamos a otras personas o hablamos mal de ellas porque han logrado algo que nosotros queremos y no hemos podido lograr. Error muy grande. No envidies nada que otras personas tienen. Todo lo contrario, alégrate. Porque su trabajo le ha costado. De alguna manera lo ha hecho, pero le ha costado su trabajo. Entonces debes alegrarte por ello. Otro error es cuando empleamos, antes, por ejemplo, deseas algo. Tú vas, por ejemplo, al muelle a dar un paseo y estás ya empleando palabras negativas. Ves un barquito o una bicicleta, una cosa pequeña, da igual lo que sea. Y tú dices, no lo voy a poder lograr, no lo voy a tener, no sé por qué, no lo logro. Ya estás poniendo esos no delante. Error muy grande, chica, chico, es un error muy grande. Tú tienes que decir, pues sí, me lo voy a proponer. Enfócate, ya verás que lo consigues. Porque aquí todos somos iguales. Si ponemos constancia en ello, si no nos proponemos, claro que lo vas a lograr. ¿Por qué no? Esos son cosas, unos errores muy sencillos que cometemos a diario sin darnos cuenta. Por eso, intenta cambiar, eliminar esos errores a partir de ahora. Hoy, cuando veas este vídeo, piensa en ello y intenta cambiar eso que te estoy explicando. Bueno, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete porfa y dale a la campanita hasta que se ponga negra. Si crees que este vídeo le puede ayudar a alguien a solucionar problemas, a hacer mejor su vida, por favor, hazlo llegar. Y porfa, escribe en los comentarios, si quieres, en qué error de lo que he mencionado estás actualmente fallando y de qué país me estás viendo. A mí, sinceramente, me alegra leer los comentarios de las personas que me están viendo, de qué país son y qué error están cometiendo. Si tú cambias tu mentalidad, esos pensamientos negativos por positivos, va a llegar abundancia y prosperidad a tu vida. No me creas, compruébalo. Es muy sencillo, solo es cuestión de cambiar los pensamientos. Todos los días subo afirmaciones short que duran solo 1 minuto, con afirmaciones positivas para aumentar tu autoestima, tu abundancia, tu prosperidad, todos los días. Así que suscríbete al canal si aún no te has suscrito
porque te puedes verlo y así no te pierdes, porque son muy interesantes. Bueno, chicas, chicos, hasta el próximo vídeo. Chao.